Gracias por tu bondad. Gracias por darnos la vida, Señor. Señor, gracias, Padre, por poder levantarnos, caminar, Señor. Por poder, Señor, sentir. Por poder, Señor, tener conciencia y darnos cuenta que te tenemos a ti y tenemos todo, Señor. No teniéndote no tenemos absolutamente nada. Aunque tengamos riquezas, fama y fortuna, no tenemos nada. Pero teniéndote a ti tenemos todo, Señor. Padre, y como si eso fuera poco, Señor, ascendiste a los cielos, enviaste tu Espíritu a la iglesia, allí en el aposento alto, y hasta el día de hoy, Señor, tú estás en tu pueblo. Tú estás aquí, Señor. Tú prometiste, Padre, que tú estarías con nosotros hasta el fin. Señor, y tu palabra es, Señor, nuestra lumbrera, nuestro camino. Señor, tu palabra es el agua que brota para vida eterna, Señor, a través de tu Espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que nos visitan en esta tarde, Señor. Tu bendición, que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechen a saludarse. Si no saludaste a alguno, levantarte y decirle Dios te bendiga. Un apretón de mano, un beso, lo que quieras. Bendito sea el Señor. Bien. Dijimos que estamos todos bien. Amén. Gracias a Dios. ¿Comieron? ¿Pudieron comer? ¿Algunos están en ayuno? Bien. El mensaje de hoy se titula Reedificando la fe, que podría haberse llamado también Restaurando la fe, pero quise ponerle reedificar. Me da la imagen de un muro caído en el cual hay que volver a reedificar, como Esdras, en los tiempos de Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan de Esdras? Sanbalat también se acuerdan. Ustedes saben que, a pesar de que soy joven, yo no sé por qué se causa gracia siempre que digo esto. Y cuando digo un chiste no se ríen. Esto lo digo en serio, cuando yo soy joven. Pero cuando era más joven, ya hace unos 30 años atrás, algunos no habían nacido, la mayoría. Escuché a un predicador. Y este predicador, uno de los mensajes que impactó mi vida, uno de los mensajes que impactó mi vida, y me llamaba la atención porque era un pastor chileno, y era un predicador, un vocero muy duro. Eso me llamaba la atención, que no era onda de amor y paz, y Señor, como decía hoy Richard, ¿no? La autoestima y hacerte sentir bien, ¿no? Este era uno de esos que tipo Juan el Bautista, ¿no? Y como todo joven de iglesia grande, vieron que los músicos siempre tocan. Acá no se da, gracias a Dios. Será porque no hay lugar por ahí. Pero en iglesias grandes el músico siempre termina de tocar, va un pasillo atrás y va atrás a tomarse su Coca-Cola y a comerse su sanguchito o galletita, mientras están en la vereda. Bueno, yo estaba ahí en ese momento, pero el mensaje fue tan fuerte que me fue atrayendo y me puse ahí atrás a escuchar lo que hablaba. ¿Saben qué decía este varón? Parafraseando un poco, porque exactamente, textualmente no recuerdo cómo lo dijo, pero dijo algo parecido a esto. El Señor hace una pregunta. El Señor hace una pregunta a su pueblo, el cual se hace llamar iglesia. Este pueblo está plagado de cobardes, traidores y pusilánimes y convenencieros. Hombres llorones, hombres incrédulos, que solo reclaman cosas a Dios para sus propios beneficios. Y que no atienden ni les importa lo que Dios está diciendo. Hombres flojos, gobernados por sus mujeres, mujeres que llevan la responsabilidad que ellos deberían tomar. Este pueblo está minado de mujeres orgullosas, murmuradoras, rencillosas, que con su proceder carcomen, derriban su propio hogar y debilitan la iglesia.
Sus jóvenes carnales que aman el placer y añoran, desean enrolarse en este mundo, se avergüenzan de la cruz, deshonrando al que murió clavado allí. En este tiempo Dios grita por las calles, Dios clama preguntando: ¿dónde están los que me aman? ¿Dónde están los que aman mi voluntad? ¿Dónde estarán los verdaderos adoradores? ¿Dónde están los hijos leales, amigos, esclavos por amor? Bueno, esa fue la expresión que escuché. Así como te dejó pensando a vos, hace 30 años me dejó pensando esta palabra. Porque no se trata de estimular la fe contando testimonios, que está bueno los testimonios, o invocando algún poder sobrenatural o algo místico, o sentir la presencia y caer al piso y dar vueltas como un trompo o como el demonio de Tasmania, y nada más que eso. Solamente acudir a su voz, que Él nos llama. Dice un antiguo himno: pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Hoy se predica un mensaje muy diluido, muy flojo y lleno de humanismo. Pero antes de comenzar con la palabra, quiero también apelar a una poesía, un himno también que impactó mi vida desde chico. Por ahí algunos los conocen, algunos que son de mi generación. Y es uno de los sonetos más difundidos en castellano. Es un soneto es una composición de 14 versos. Se llama Cristo crucificado. Dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, que aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperará, lo mismo te quiero que te quisiera. Es un autor anónimo de la segunda mitad del siglo XVI. Vayamos a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a escuchar hasta el 24. 13, Lucas capítulo 24, 13 al 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, ¿leyeron esto en algún momento de sus vidas cristianas? Amén. Sí. Dice esta versión, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que le reconocieran. Él les preguntó de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino. Venían discutiendo. Estaban tristes. Y se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en estos últimos días. ¿Qué cosas?, dice Jesús. Se hace el que no sabe. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Interesante cómo a veces el Señor hace que no sabe. Pero el Señor sabe toda tu vida, tus pensamientos, tus intenciones, qué hiciste, qué no hiciste, cómo te levantaste y cómo te acostaste. Y seguían contándole, pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ellos estaban esperando al rey para sacar a Herodes, ¿se acuerdan? Para sacar, al emperador romano. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esa mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido, dijeron eso, y que habían visto ángeles, quienes le dijeron: Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Y sigue. Entonces Jesús le dijo: ¡qué necios que son! Pero si les pareció fuerte lo que le decía al principio de esa prédica que escuché, ¡qué tontos que son! Les cuesta tanto creer, un pueblo incrédulo, un pueblo convenenciero. Ellos estaban buscando un rey que los librara del yugo de Roma y se les murió. Tanto les cuesta creer todo lo que los profetas anunciaron en las Escrituras. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?, pregunta Jesús. Y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y Jesús hizo como que iba más lejos, dice esta versión. Primero hizo como que no sabía nada. Y después hizo como que se iba lejos. Muchas veces nosotros creemos que Jesús no sabe nada. Y muchas veces creemos que Jesús está lejos. O que anda quién sabe dónde. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Es una hermosa canción que se llama Divino Compañero del Camino, ¿no? Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció.
Entonces se dijeron el uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Miren, amados, el corazón puede estar ardiendo. Ayer justo Eduardo nos enseñaba sobre los mormones y algunas cuestiones místicas que ellos tienen. Y dice, el corazón ardía, pero no tenían revelación. Muchas veces estamos en la casa del Señor y estamos escuchando y hasta nos conmovemos, tiramos 2 o 3 lagrimitas y qué sé yo, y prometemos un montón de cosas que nunca cumplimos. Solamente arde el corazón. Pero es necesario que la revelación traspase nuestro ser, espíritu y alma. En menos de una hora estaba de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Estos eran cristianos de primera mano. Cristianos que tuvieron el privilegio de caminar con Jesús y que 3 días después que el Señor murió estaban desanimados, incrédulos, desesperanzados, descorazonados y discutían entre ellos. Hace 2000 años después, ¿cómo estamos nosotros? Y es necesario reedificar la fe. Ellos tenían fe en su momento, cuando vieron al Señor hacer cosas portentosas, cuando sacó a Lázaro de la tumba, cuando multiplicó los panes anteriormente, cuando hizo tantas cosas. La fe de ellos estaba fuerte y sólida. Pero ¿saben qué? Ellos estaban obnubilados, estaban deslumbrados, estaban encandilados por los milagros del Señor, pero muy poca atención a las palabras de Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los ancianos, le dijo, horas antes de ser cumplida esa palabra. Amados, el Señor nos habla y nosotros estamos pensando en otra cosa. Estamos pensando que el Señor nos conteste, nos responda el milagro que necesitamos, que nos dé, nos caigan los fajos de billetes del cielo, que nos dé, y no estamos nosotros prestando atención a lo que Dios está diciendo. Quiero destacar 2 cosas que me hicieron reflexionar de estas palabras, particularmente de este suceso, de aquellos hombres que regresaban a la aldea de Emaús. Primero, ellos caminaban descorazonados, mal, discutiendo. Cuando uno no tiene claridad, cuando uno no tiene la brújula bien orientada, que es la palabra del Señor, nuestra vida orientada en la brújula, comenzamos nosotros a discutir, a tener discusiones necias, disputas, dice la palabra, necias. Comenzamos a discutir si el hablar en lenguas está vigente, si el don de sanidad es que está ahora, o si de los 5 puntos, o los 4, o los 3, o los 10 puntos en la cabeza que le hicieron por discutir uno con el otro. Discutiendo entre sí. Y segundo, estaban tristes. Y Richie compartía, dando palabras de ánimo. Y yo sé que él es un hombre de fe y lo ha comprobado. Pero pareciera como que a veces la iglesia, porque contagia a veces de la iglesia, falta el violinista, el pan triste y empezar a llorar todos juntos, ¿no? El Señor no está con nosotros, el Señor, ¿qué pasa? Ayer decían, los hermanos clamaban, miren que los varones empezaron a clamar que el Señor empiece a sacudir para que haya un avivamiento, decían. Que la gente empiece a perder su trabajo, se empiecen a enfermar, empiecen a perseguir a los cristianos, cerrar iglesias, para ver quiénes son los verdaderos, ¿no? ¿Cuántos cobardes irán en la cueva esa que decía Richard, ¿no? Amados, el Señor nos está exhortando a que no decaigamos. A que no decaigamos. Hoy escuchaba al pastor Chuy y decía algo muy parecido a lo que escuchábamos ayer de boca del hermano Eduardo. Y decía, los mormones creen en las escrituras que ellos tienen. Están convencidos.
Los testigos de Jehová creen en las escrituras que ellos tienen. Los cristianos no saben ni en qué creen. Porque tienen la palabra y están discutiendo a ver si es así, si es asado, si ni la conocen. Un día alguien dijo que había sido que Pedro traicionó a Jesús. ¿Dónde está eso? Sí, sí. Y un pastor llegó a decir, ¿dónde está eso que Moisés se enojó y le pegó un palazo a la pared? ¿Dónde está eso? Un pastor. Bueno, no conocen su Biblia. De alguna manera, la conducta de los discípulos nos refleja a nosotros mismos. Porque es muy fácil decir eso, discípulos que vieron a Jesús, ojalá yo hubiera visto. O a veces decimos el pueblo de Israel, duro de servir, qué mal ejemplo, qué malo. Nosotros somos igual, amados. Creo que cuando nos apartamos y nos alejamos del Señor, lo único que sabemos hacer es discutir, quejarnos, lamentarnos y andar desmoralizados. Como si Cristo no hubiese resucitado, estaban ellos y nosotros también muchas veces. Fíjense lo que dice el profeta. Dice, he aquí que aquel cuya alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que estamos trabajando con la espada por un lado y la cuchara del albañil en el otro, edificando la fe del pueblo. Mira a los orgullosos, dice la otra versión de Habacuc 2:4, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. El justo, ¿por qué vivirá? Por su fe. Obviamente, se sobreentiende por su fe depositada en Dios, no porque tenga la super fe. La vida se rige por dos dimensiones. ¿Cuántos saben esto? Algunos dicen son 3, hasta 4 dimensiones, ¿no? Pero la vida humana se divide en 2 dimensiones. La natural, que se alcanza por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Olfato, oído, gusto, tacto y vista. Olfato. Perfume de lavanda, ¿no? Perfume de campos verdes y chivos verdes también por ejemplo en los campos. Oído. ¿Oyen mi voz? Sí. Gusto. Por ahí tienen un caramelito de menta o enseguida del buffet hay sándwiches de milanesa. Tacto. Uno toca las manos, toca la Biblia, sabe diferenciar. Es impresionante esas cositas que caen del dedo, ¿no? Que es impresionante, que puede definir si es algo sólido o algo blando. Es impresionante la capacidad que Dios nos ha dado. Y la vista. Algunos tienen 2, otros tienen 4. Yo casi estoy por el 6º, ya, el 8º, con 2 así. No veo acá nada. Pero tenemos, esa es la vida, digamos, ese es el plano, la dimensión natural. Y después está la dimensión sobrenatural. O sea, sobre lo natural. O también se la conoce como dimensión espiritual. Que es solamente accesible por medio de la fe. Vos tenés fe en Dios y en Cristo, y en el Espíritu Santo. Tenés fe en su palabra. El otro tiene fe en Gauchito Gil, o en San la Muerte, o otra cosa. Tantas cosas que hay, ¿no? Pero nosotros como cristianos debemos asimilar esta palabra. 2 Corintios 5:7. ¿Alguno lo sabe de memoria? 5:7. No sabe ni dónde está Corintios. Bueno, 2 Corintios 5:7. ¿Cómo dice? Porque por fe andamos, no por vista. La verdad me sorprende, yo veo, por aquí tenemos vecinos que son cieguitos. El que es medio ciego, para decirlo de alguna manera, tiene un bastón verde. ¿Vieron que tiene un bastón verde? Esa persona tiene una visión muy apenas, pero algo ve. Después está que tiene el bastón blanco, que es el ciego total.
y algunos son ciegos totales y se mueven. ¿Vieron lo que es esta calle? Y lo que son las zanjas, que un desastre, ¿no? Que los cables están colgando, parece Sarajevo esto, ¿no? Pero ahí andan ellos con el palito y lo llevan y se paran el colectivo y escuchan la voz, ¿qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Y es impresionante cómo se mueve. Nosotros creo que si se corta la luz empezamos a chocarnos uno contra otro, como si fueran los muñequitos ¿no? de los jueguitos. Pero vinimos, nos movimos, nos cambiamos, nos afeitamos, todo lo que hacen las mujeres se maquillaron, todo por los ojos, vieron. Ahora, ¿cómo andamos nosotros en la vida cristiana? ¿Por la vista humana o por la fe? Es una pregunta básica, ¿no? Obviamente. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es decir, vivimos por fe. Digan conmigo, vivimos por fe. Vivimos por fe. Porque dice el Señor, sin fe es imposible agradarle. Pablo exhorta a los hebreos y a nosotros también en su capítulo 10, versículo 35 al 39, Marce, Hebreos 10, 35 al 39, ahí nos exhorta el Señor a través de la palabra. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, es clarísimo, al que lo ha leído, ya lo tiene asimilado, sabe qué significa, pero fíjense cómo nos clarifica esta versión. Por lo tanto, dice el Señor, a la iglesia, hoy aquí en Banfield, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él va a traer. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. O sea, hacer la voluntad de Dios es perseverar con paciencia, y entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos, dice el Señor, vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se apartare de mí. Pero nosotros no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Y asimismo, amados, vemos que hay en las Escrituras una división. Hay una distinción fundamental en la palabra de Dios que es importante nosotros como cristianos saberla. Hay dos clases de personas, el justo y el injusto. El que practica la justicia de Dios y el que desecha o hace caso omiso a la justicia de Dios. El que persevera y el que retrocede. Y hay dos puertas y dos caminos, según las Escrituras. Uno ancho y espacioso, que conduce a la perdición. Y hay otro que es estrecho, es angosto, pero lleva a la vida eterna. El justo cree, es justificado por la fe y tiene paz para con Dios. Ese es el proceso de salvación. El justo cree, cree, es justificado por el sacrificio de Cristo, no es por su propia justicia, es por el sacrificio de Cristo. Cree, nace de nuevo, viene la regeneración, el nuevo nacimiento, es justificado por el Señor, después, posteriormente, es santificado todo el proceso de salvación, pero es en consecuencia de obedecer lo que Dios dice. Y dice por allí que Dios manda que todo hombre se arrepienta, proceda al arrepentimiento. En cambio, el que es injusto no vive por la fe. La injusticia es no vivir por la fe puesta en Dios, sino que duda, y el resultado es desobediencia, como Adán y Eva. Los martes se está poniendo muy bueno, estamos viendo un poquito el tema.
Así el injusto, actuando por su cuenta, no cree en otra cosa más que en sí mismo y en lo que quiere creer, afirmando en su propia fuerza y en su propia capacidad. Esta persona anda por sentimientos, él guiado por lo que ve, descansa en los recursos materiales. Mas el justo confía en Dios y es humilde, es manso. Manso significa dependencia bajo la autoridad de Dios. El injusto desconfía, el injusto es orgulloso. Los que reconocen su propio pecado y su flaqueza no caen porque confían en la gracia inefable de Dios. Son los que profesan aquellos autosuficientes, son los que se profesan autosuficientes, los que andan pendientes de la debilidad de los demás, se creen muy fuertes. Alguien decía por allí que la mejor manera de mostrarse santo es resaltando los pecados del otro, ¿no? Y estos son los que caen, porque son muy autosuficientes en su propia opinión. El Señor nos dice, amados, que debemos someternos a la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros en la iglesia. En 1 de Pedro 5:5 nos habla de esto, cuando hablamos de estar sometido a Dios, sometido a su palabra, porque no existe ese que dice, Jehová mi pastor, yo no tengo iglesia, yo voy donde yo quiero y no me someto a nadie. No, estoy repitiendo palabras del pastor Chuy, ¿no? Jehová mi pastor y nadie me pastorea a mí. No, Dios ha puesto una iglesia, Dios ha puesto autoridad. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Vieron, como son todos ustedes jóvenes, el único viejo soy yo aparentemente, porque se ríen de mi juventud. Dice, del mismo modo, ustedes, hombres jóvenes, ¿no? Genéricamente hablan de mujeres también, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios resiste al soberbio, mas muestra su favor al humilde. Otro texto, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, dice esta versión. Solo se puede entrar a través de la puerta. ¿Quién es la puerta? No se puede entrar por otra puerta. No hay puerta de emergencia, no se puede entrar por otro lado. Cristo es la puerta, es decir, yo debo reconocerme pecador, reconocer que Cristo murió por mi pecado y arrepentirme de mi pecado y aceptar el sacrificio que Él hizo. Entonces puedo alcanzar la salvación. La carretera al infierno, parece una canción de AC/DC, ¿no? La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que eligen ese camino. Ustedes saben que, bueno, lo que estudian sobre todo, ¿no? Que el calvinismo es una doctrina dentro del cristianismo que enseña que Dios hay una gracia, una expiación limitada, que Dios eligió quiénes son salvos y quiénes no. Entonces Dios ya sabe, Dios eligió el que se va a salvar y el que no se va a salvar, dicen ellos, en otras palabras, ¿no? Pero saben que el infierno no fue creado para los pecadores. El infierno fue creado para Satanás y sus seguidores. E irán, bueno, sus hijos adoptivos, los que viven en la injusticia, rechazando la justicia de Dios, irán a parar donde está su papá. Porque dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Dice, allí decía una leyenda, no existe el hombre libre, no existe el alma libre. O eres siervo de Jesucristo o eres siervo de Satanás. No existe el término, no. El hombre cree que es libre, pero ¿saben que no? Aunque no, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, yo creo en mí, dice. Bueno, es un esclavo de Satanás porque ha comprado la doctrina de su propia filosofía.
Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta. Y dice esta versión, un camino que es difícil, pero no imposible. Y son tan solo unos pocos los que escogen entrar. Qué interesante, ¿no? Porque es un tema de decisión, mis amados. Porque la gran paradoja de esta pelea que existe de filosofía, de doctrinas, sobre la salvación, es que decían por allí que antiguamente hace unos par de años atrás, ¿no? Se discutía si la luz eran partículas o ondas, ¿no? Y ahí había discusiones entre escuelas de doctrina y de repente apareció una tercera opinión de un estudiante de física, se llamaba Albert Einstein, y él dijo que en realidad son las dos cosas. Y eso trajo como una revolución, porque ellos creían o es esto o es aquello. Y esta doctrina, que se pelean tanto, en realidad son las dos cosas. Dios es soberano, pero el hombre tiene responsabilidad también. El hombre decide. Ustedes decidieron venir a la casa del Señor hoy a adorarle. Algunos decidieron no, quedarse. ¿Cuántos saben que venir a la iglesia no salva? Cristo es el que salva, ¿no? Pero por resultado de conocer a Cristo y amarle, uno busca congregarse. Ayer hablábamos con los hermanos del hermano de Venezuela y con la crisis institucional que hay allí, la gente no puede, se desespera por reunirse porque hay paro, no hay gasolina, no hay colectivo, matan a la gente en las calles y los hermanos estaban orando porque queremos reunirnos. Miren qué valor, ¿no? Y nosotros a veces porque nos salió un gallito encarnado en el dedo izquierdo, digo, no, mira cómo está ese dedo, me quedo, ¿no? Amados, tropezamos cuando no creemos que es en nuestra debilidad que solamente podemos ser fuertes en Cristo. La gran paradoja espiritual en la vida de este gran hombre, entre comillas, no gran porque el único grande es el Señor, el apóstol Pablo, nos descubre en una profunda verdad en 2 Corintios 12:10, ahí en una frase dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y estamos hablando de reedificar nuestra fe o fortalecer nuestra fe o, no sé, como quieran, inyectar, ¿no? Cristomicina, como dijo alguien por allí, a nuestra fe. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que en el mundo se considera debilidad. ¿Y por qué Pablo decía, por cuando soy débil? A ver, ¿alguien me puede decir un sinónimo de debilidad en el cristianismo? Soy débil. Por ejemplo, a ver, ¿alguien se anima a decirme? Dice Pablo, cuando soy débil, no busquen los comentarios de MacArthur, ¿eh? Cuando soy débil, soy fuerte. A ver, ¿qué le sale cuando son débiles? ¿Qué quiere decir Pablo? ¿O qué te pasa a vos cuando decís, no, soy débil? No querés venir a la iglesia, no estoy débil. Cuando dependo. ¿Eh? Cuando dependo. ¿Cuándo dependo? ¿Cuando no dependo? ¿No? ¿Alguien más? Soy débil. Sin fuerza, bien una buena definición. Sin ganas. Poca fe. Soy débil. Es que no comí, me falta polenta. Soy débil. ¿Qué? Miren, amados, ¿saben por qué Pablo dice soy débil? Porque él está sufriendo insultos. Él está sufriendo privaciones. Él está sufriendo persecuciones y dificultades por Cristo, por amor a Cristo. Entonces, él, ante el mundo, decía, es pobre tipo, mirá cómo, ¿vieron cómo dice pobre? No se puede decir pobre, un cristiano dice, ¿cómo es pobre? Le agarró angina. Le agarró angina, ¿qué problema hay? Que aguante, ¿no? Como decía el pastor Illuminati, no se enojen, no se asusten por el apellido, pastor Illuminati. Pero él decía, estoy pasando esta prueba, hermano, y el Señor decía, ¿por qué no pasarla? Pasala. Yo estoy contigo. No te abandonaré ni te dejaré. Estaré contigo. Porque, Señor, sácame esta prueba.
Nos creemos Job. Amados, ni el 0,01% de lo que le pasó a Job nos pasa. Y ya decimos, ay Señor, si no me contestas te abandono, no voy más a la iglesia. Bueno, Dios, amado, esa debilidad la considera fortaleza. El justo sabe que su fuerza no radica en la carne, no radica en el plano físico, porque mientras nosotros podemos dominar la situación, mientras nosotros sabemos cómo hacer, decimos, bueno, gracias Señor porque me ayudaste a trabajar y acá cobré el dinero y voy a ir a comprar. Pero el tema es cuando no hay dinero, cuando no, estás enfermo, no podés ir a trabajar, estás sin fuerza y dependes del Señor. El justo sabe que su fuerza no radica en él mismo, que para nada aprovecha, porque el Señor dice, bienaventurados los mansos y los humildes. Si nos movemos mediante los ojos de la fe, por decirlo de alguna manera, los ojos de la fe, debemos también reconocer que así como Cristo nos guía a través del Santo Espíritu, también hay un sinfín de espíritus que nos quieren guiar al error y a la maldad. Si bien el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, también hay espíritus de error, espíritus de maldad, se los llama espíritus inmundos, espíritus demoníacos, que te van a querer sacar de la verdad y llevarte al error. ¿Sabían eso, no? Ayer, bueno, Eduardo nos hablaba de cómo ciertas experiencias místicas o se apareció un ángel. Nosotros conocemos una iglesia por ahí que se aparecen ángeles, ¿no? Ahí está, entonces se dan vuelta, no se fue justo. Ahí, y aparece, dice que lo vieron. Bien, pero uno, a ver, eso es lo que decía ayer el hermano, quizás lo vieron, quizás apareció la luz, quizás sintieron un fuego, quizás de repente se movió la mesa sola, habló el espíritu del fulano. Amados, no se puede negar que eso es verdad. Porque el cristiano dice, no, eso no existe. Bueno, ¿qué hombre de fe sos? Y eso sí también existe. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, 10 al 12, porque estamos hablando de fortalecer la fe, reedificar la fe, pero también, amados, hay alguien que quiere derribar tu fe. Primero vos mismo te boicoteás abandonando la justicia de Dios, y ahí viene una parva de situaciones. Fíjate, Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sí, celestes, regiones celestes o celestiales. Amados, a veces, no sé, yo les comentaba esto, nosotros tenemos enfrente una macumbera, un bandista. No sé, algunos tienen un vecinito macumbero o brujo que hace sus cosas. Y hay días, los días de Halloween hay autos de alta gama, ahí en la puerta, y se escucha la batucada, y se escuchan gritos y animales que gritan, y a uno medio como cristiano, no, van a cruzar los espíritus de la calle y me van a agarrar el cuello. Y ellos están invocando espíritus, se manifiestan, entran en un trance y hablan y tienen poderes, y sobre todo las fuerzas de maldad se mueven con gente de maldad, van a buscar protección para que la bala de la policía no los toque, para que puedan robar en paz, ¿no? Y aunque no lo creas, en el mundo oscuro suceden estas cosas, ¿no? Lo bañan con sangre, agarran una gallina de cogote, tiran sangre arriba de la persona. Bueno, y se mueven los espíritus inmundos, ¿sí o no? Ahí, en las iglesias falsas, en las iglesias pseudo cristianas, el Para de Sufrir es una, no tengo duda de que es. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la gente cuente testimonio que se les sanó? Le pregunto a ustedes, si bien hay fraude y hay engaño, pero ¿hay sanidades? Sí. ¿Quién los sana?
¿Qué Dios? ¿El Dios Santo? ¿El Dios de Israel? ¿El Dios que adoramos? El Dios de este siglo, mis amados. Hace milagros. Los curanderos, ¿por qué siguen trabajando? Ayer decía, el sapo no resulta. El sapo resulta. Tienen culebrilla, ponen el sapo y santo remedio. Ustedes escucharon, en el campo es así. Dice que fue uno, estaba el curandero y el doctor le dicen, el curandero, doctor. Y estaba ahí, y entró en las habitaciones, un sapo tenía en la panza. Y ese no se estaba en un tratamiento de culebrilla. El otro tenía una rana acá, que no tiene infección, dice, no, una muela. Y el otro tenía un búho, una rana, sapo, una rata, víbora, y ese está en terapia intensiva. Ese es el chiste de la intensiva. Pero funciona. O sea, hay fuerzas de maldad que funcionan. Porque se mueven espíritus en los aires. Lo dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? De Dios, del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, dice otra versión, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice esta versión, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo menos 4 niveles de espirituales, de seres espirituales. Que por eso los ve ahí volando, los ovnis. No quiero meterme en tema así para que ustedes les despierte. Ustedes todas esas cosas raras, Eduardo es el que sabe. Porque él es un hermano que ha estudiado lo que es apologética. Todas esas cosas raras le preguntan a él. Pero están. Por ahí hay uno al lado suyo que le está diciendo, anda al baño. Deja de escuchar, anda al baño. Fortaleceos. Quizás no exprese plenamente la fuerza del verbo, ¿no? En tiempo pasivo. La palabra significa ser fortalecidos. La versión Dios habla hoy nos aclara un poquito más. Dice, háganse fuertes en unión con el Señor. La única manera de ser fuertes es estar unidos con el Señor. No decir, me hago fuerte, me hago fuerte. No, con el Señor. Y otra versión dice, llenaos del poder en el Señor. El énfasis, por cierto, está puesto en el gran poder de Dios para esta lucha. ¿Algunos vieron a algún endemoniado? Todos los días, dice la esposa. No, pero un endemoniado de verdad. Nosotros hemos tenido unas experiencias de liberación y bueno, creo que la mayoría de los que han sido liberados se fueron al mundo. Dicen, estoy bien ahora, y se fueron a pecar tranquilo. Sí, ahí tenemos un caso que los hermanos conocen. El exorcista era un poroto, la otra chica, como estaba. Sí. Pablo nos hace comprender esta verdad central a nosotros lo que estamos leyendo. Cuando dice en su oración anterior, y en Efesios 1:19, dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Lo que creemos en Él es el mismo gran poder. Está hablando, amados, que fortaleceos en el poder de Dios, no que nosotros mismos nos vamos a fortalecer. Además de la fuerza divina de Dios, necesitaremos nosotros la armadura, porque después sigue hablando, ahí en Efesios 6, sobre la armadura completa. ¿Alguien se acuerda de alguna parte de la armadura? El yelmo de la licuadora. Yelmo, el casco, ¿qué más? La coraza,
La espada, escudo, ¿qué más? Zapato, sandalia, ¿qué más? El cinto, ¿no? Que el cinto sostenía todo, si no se caía todo. Bueno, tenemos la armadura defensiva y ofensiva. ¿Cuál es la ofensiva? La palabra, ¿no? Todo lo otro para defenderse y la espada era para, bueno, defender, ofender o atacar. Que Dios nos proveyó esa armadura. Pero esta armadura resultará ser de Dios en el sentido adicional de que es la armadura que Él mismo vistió al salir en juicio y salvación, como nos dice, anoten, no lo busquen, Isaías 59, 17, dice que se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación, del yelmo, se vistió con una túnica de venganza y se envolvió con un manto de pasión divina. Solo esta clase de armadura podrá ser útil, mis amados, porque hoy la guerra espiritual se hace en cada marrabasada con ese tema y que yo recibo el poder, parece He-Man, y que andan, hay un demonio, ahí vamos todos juntos a agarrarlo. Yo he visto estas campañas de, bueno, no quiero nombrar el evangelista, pero ha traído situaciones, hermanos que salíamos de la iglesia y agarraron un árbol, parecía indígena, no sé de qué, y decir, ¿qué hacen? No, dice que la palabra que los demonios buscan lugares secos, entonces ponían todo el árbol se va a secar, dice, como el Señor maldijo, mezclan todos los textos y amados, esa es la verdadera guerra espiritual. Al escribir a una sociedad en que la magia tenía gran influencia, ¿no? El apóstol Pablo, acuérdense de en Éfeso, filosofía griega mezclado de todo, ¿no? Y donde se conocía centenares, no decenas, centenares de nombres de poderes malignos, de dioses. Es notable que Pablo no se embarca en una clase de demonología detallada y especulativa, porque yo conozco por ahí algunos que hasta dicen, ahí está Mogú, no sé, o Picú, Pichacu, ¿cómo es? Pichacu, Picucho, Pikachu, dice. Si hay un pastor que dice, no, hay que nombrarlo para que sepa, que se da vuelta y que saben que es él y hay que echarlo. ¿Cuántos son? Dice. ¿No? Amados, en cambio, aquí utiliza 3 términos generales y uno de ellos es gobernante de las tinieblas. Y posiblemente tuviera en su forma original un significado astrológico más específico. La astrología no es un chiste. Tiene que ver con demonios. Tiene que ver con adoración, ya viene de la época de Babilonia. Mas el lector, ante la seguridad de que Cristo tiene mucho más poder y autoridad que ellos, esta palabra de Éfeso nos muestra que Cristo tiene poder, amén, sobre todo principado, sobre toda hueste y gobernadores de los aires. Quien escuche cuidadosamente esta carta no tendrá problemas en identificar la naturaleza de la lucha contra esos poderes, ni el contenido de la intriga de Satanás, porque dice como dice el versículo, que las acechanzas, Efesios, nuestro texto, ya te digo, Efesios 6, ¿sí? ¿Cuánto? 10, ¿cómo dice Marcelo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguir leyendo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está, las acechanzas, las intrigas que Satanás va a poner en nuestro corazón, aún en nuestra mente, como cristianos. En cierta manera, no sé cómo misteriosamente, Dios le permite a Satanás que aún como cristianos se metan pensamientos que nosotros acuñamos en el corazón, porque no es que Satanás me hizo hacer. Satanás va a utilizar al malvado, Satanás va a utilizar el error para tener su asidero allí y trabajar como a sus anchas.
No es que Satanás tomó a Judas y dijo, a este lo voy a usar y lo va a traicionar al Señor y lo va a entregar. No. Dice el Señor, ¿por qué permitiste que Satanás llenara? Cuando habla de llenar, habla de un poquito, otro día un poquito más, un poquito más. Él robaba, él tenía otros pensamientos ajenos a lo que el Señor le enseñaba. Y él estaba con el Señor. Llegó un momento que Satanás lo arrebató, pero él le permitió. No es así nomás que se te mete Satanás y vos no sabes lo que hacer. No, yo fui y pequé, me encontré una filistea y me fui y pequé, dice. No, eso es lo que uno va atesorando en su corazón. Esto quiere estas fuerzas quieren separar de Dios a la humanidad por medio de la desobediencia. También utiliza la ignorancia y el pensamiento corrompido. Trata de separar a las personas entre sí utilizando los pecados que apartan, las peleas. Efesios es riquísimo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Satanás va a utilizar la mentira. Fíjense que usan cosas que son los frutos, por decirlo de alguna manera, de la carne. Nada tiene que ver Satanás con eso. Es un tema del hombre. Entonces Satanás aprovecha la mentira, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Hablas verdad 100% con tu prójimo o le metes una mentirita blanca, piadosa? Porque somos miembros los unos de los otros. Otra cosa que utiliza Satanás, el enojo, que es especialmente relacionado con el diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Cuando uno se enoja y vive enojado, está abriendo la puerta y le dice, vení, mandinga, vení, Satanás, a morar conmigo, en vez de decirle al Señor, ¿no? O sea, indirectamente uno hace eso. Los pecados vinculados con Él, quítense de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Al referirse a los gobernadores como siendo de estas tinieblas presentes, Pablo muestra los poderes como la influencia que lleva al pecado. Es una influencia que es característica de esta era y de este tiempo. En contraste con la luz de la nueva creación venidera, puede parecernos extraño que estos poderes estén ubicados en lugares celestiales, pero la expresión se refiere a las dimensiones del aire. De alguna manera, ellos se mueven por todos lados. Alguien llegó a decir, ¿cómo se mueven? ¿Cómo son omnipresentes? ¿Satanás es omnipresente como Dios? Dice, vengo de rodear la tierra. Alguien llegó a decir, bueno, ¿qué es más rápido que la luz? ¿Cuántos son la luz? 360.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es un montón, es así. ¿Qué es más rápido que la luz? O se puede asemejar a la luz. Se me ocurre el pensamiento. El pensamiento va a años luz, viaja, ¿no? Y Satanás es muy posible que se mueva a la velocidad de la luz. Y que tenga sus demonios y que se muevan de una manera que están acá, están allá, ya hicieron todo. ¿Vieron cuando el Señor le da la orden, o sea, le da el permiso que haga con Job? Hasta ahí. Pero le dijo, gracias Señor, le dijo, y bajó, y en un instante vinieron todos los informantes a decirle el desastre que había pasado en un segundo, el mismo momento, con Job. Amados, si nosotros no estuviéramos bajo la protección del Señor, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos a merced de nuestro propio pecado, de nuestra propia inmundicia y de los poderes de las tinieblas. Así está el mundo. Así está el mundo. Hebreos 11:38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hombre de fe. 33. Que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hombres de fe, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Caso David cuando mata a Goliat, caso Daniel cuando usa de colchón a los leones, y muchos casos más en las Escrituras. Hombres de fe, en los momentos más difíciles, más adversos, donde todas las eran, ese sí que era uno contra el mundo. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran tres. Pero dice, aunque Dios nos librará y aunque no nos libre, no adoraremos tu imagen, adoraremos a nuestro Dios. Qué fe, hermano. Ellos no tenían ni pastor, ni iglesia, ni tenían música donde cantaban coritos. Ellos tenían su fe depositada en el Señor. Observamos que estos grandes hombres de fe sacaron fuerzas de la flaqueza. ¿Pero de dónde? De la debilidad. Parece un imposible, pero todos ellos, mientras eran débiles, fueron hechos fuertes por la gracia de Dios. También nosotros podemos conquistar el reino del enemigo y llevar a los cautivos a los pies de Cristo. Amados, esta es la fe que necesitamos aún para evangelizar, para predicar. El poder de la palabra, de la vida que resucita muertos. Aún hoy el Señor puede resucitar muertos a través de su palabra. Las promesas están ahí, al alcance de nuestra mano. Debemos apropiárnosla y así seremos copartícipes de la naturaleza divina. La fe persevera y nos hace ir siempre hacia adelante, por lo cual no somos de los que miran hacia atrás para perdición, sino que los que tienen fe para preservación de su alma, dice Hebreos 10. Solamente por medio de la fe nos hacemos fuertes para batallar día y noche contra la carne, o sea, no contra los espíritus. No somos cazadores de espíritus, sino que tenemos que pelear con una batalla contra nuestra propia carne. El mundo nos asedia con sus tentaciones y su maldad. Es verdad que habrá pruebas una tras otra, pero sabemos que con qué pelear para salir siempre vencedores. Amados, la fe en Dios siempre triunfará. La fe en Dios siempre triunfará, aunque el mundo te diga estás vencido, estás perdido, sos un débil, estás acabado. Lo mismo dijeron del Señor cuando estaba agonizando en la cruz. Él estaba venciendo y conquistando la muerte. Primera de Juan 5:4, ya enseguida termino. Primera de Juan 5:4, estamos viendo reedificando la fe. Esta palabra tiene que fortalecer tu fe y salir de aquí un vencedor. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. La duda, en cambio, nos hace desanimarnos, nos hace retroceder y por ende desagradamos a Dios, porque Dios detesta, les desagrada a los cobardes. Nos lleva a esta duda, nos lleva a desertar del frente de batalla. Nos lleva inclusive a negar la fe y a huir como cobardes diciendo no puedo más, no aguanto más, Señor, llévame. O sea, no tiene fe en el Señor, pero le dice al Señor que lo lleve. Es tan cobarde que ni siquiera se quiere matar. Pero el que cree y tiene confianza, ¿saben qué hace, amado? Levanta la espada que otro tiró y sigue adelante. Prosigo a la meta, decía Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta no es
felicidad ni éxito desde la perspectiva humana. La meta es llegar al nivel por el cual Cristo murió por nosotros. Que cumplamos el ministerio, crezcamos como Él desea, que crezcamos. A mí me trae gratificación ver gente que ha comenzado con nosotros, gente que está congregando en este lugar y está creciendo en el Señor. Esta semana estuve visitando a nuestro hermano Horacio. Realmente él me dice, te pido permiso. Dice, este tiempo yo quiero quedarme en casa, hacer algunas cosas. Pero hermano, ese hermano está fortalecido en el Señor. Y ¿saben qué? No solamente está fortalecido, está agradecido al Señor por todo como Él hizo las cosas. Y él me decía, yo ando por aquí, sé que el Señor está conmigo, y en un momento sentí que Él me abrazaba y me decía, hijo, ten esperanza porque volverás a verla. Amado, esa es la hora de la verdad, en el momento de la dura prueba, el golpe, ¿no? Que el mundo dice, no, ya este pobre hombre se muere dentro de poco. Pero amado, qué tremendo la fe en medio de las pruebas. Mas el justo por la fe vivirá. La fe te es tan necesaria como el aire que respiras. No te diste cuenta, pero estás respirando, ¿no? Si alguien te tapa la nariz y la boca, que empezás a patalear para todos lados, ¿no? Pero está medio cortito, pero respiras, ¿o no? A ver, respira. Respiren el aire acondicionado ahí contaminado que no está llegando. Llegaron a una ventana que entra ahí. Estamos respirando. Así es tan necesaria la fe. La fe en Dios vence al mundo y no deja de ser siempre mientras estemos conectados a Cristo. Es decir, tenemos que estar enchufados a su Espíritu. Es como la lámpara de LED, ¿no? Conectada a la corriente alterna, sigue alumbrando. Cada vez que mi espíritu mantiene esa conexión con el Espíritu del Señor, se produce en mí esa descarga eléctrica que alimenta mi fe y disipa las tinieblas. Podés estar pasando una situación como el hermano Horacio. Podés haber perdido el trabajo, podés haber sufrido un desengaño, podés haber tenido la peor de las noticias, o no tener para comer. Pero si estás conectado al Cristo, amado, tu vida ilumina. Yo le decía al hermano Horacio ese día, decía, hermano, yo a pesar del dolor, yo te veía iluminado. Te veía radiante, no sé si me hago expresar lo que yo veía en él. Mientras los parientes estaban haciendo, hay mucha hipocresía en esas situaciones, ¿no? Hay gente que es sincera, pero hay mucha gente que nunca te ve, pero justo en un velorio aparecen a llorar. Y veía a los hermanos que fueron, los veía sobrios y fortaleciendo al hermano, con una esperanza que va más allá de todo entendimiento. Amados, necesitamos reedificar, necesitamos renovar nuestra fe o fortalecer nuestra fe en Cristo. En cambio, el pecado hace todo lo contrario. Nos separa, nos apaga. Esa lámpara de LED se desenchufa y es como el de sur, te deja sin luz 2 días. Es así el pecado, es de sur, igual pecado. Cuanto más lo decís, se te corta. De repente se te corta el fluir. De repente no puedes orar, no puedes cantar. Viene alguien que está ahí servido en bandeja para que le hable del Señor, no te sale nada porque estás en pecado. Conociendo las revelaciones de Dios, retrocediste y sabes que no agrada a Dios y tu alma comienza a apagarse. Y la gente sabe que sos cristiano, pero a causa del pecado se cortó la energía. Fíjate lo que dice Isaías 43, 1 al 2. Isaías 43, 1 al 2. Qué palabra animadora, o que nos da ánimo, que nos inyecta fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Isaías 43, 1 al 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo,
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Escuchaste lo que dice el Señor? Amén. Jehová tu Dios, Hashem, Adonai, el nombre impronunciable, que le buscamos alguna pronunciación, de alguna manera tenemos que decirle, porque Dios, hasta la palabra Dios es pagana, ¿no? Hoy escuchaba la predica de Chuy. Pero Dios es Zeus en griego, ¿no? ¿A quién adora? ¿Zeus todavía? Dios, el creador, el máximo, el alfa y la omega, el principio y el fin, a ese adoramos, ¿amén? Entonces, así te dice, yo soy tu formador, oh pueblo mío, acá le dice Israel, pero para vos también, no temas, no temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabes cuál es tu nombre? Entonces, mío eres tú. De Jehová, o de Dios, o del Señor, o de Jesús. Cuando pases por las aguas, declara y no vendrá el agua. No, el Señor dice, vas a pasar por las aguas, pero yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Unos pasarán por ríos, otros por agua, algunos por el fuego, pero Dios afirma que el camino a la fe es a través de las inundaciones y de los incendios. No en la hamaca paraguaya escuchando a Chuy García. Pero la fe siempre cree a Dios y lo que Él dice en su palabra. No temas, yo estaré contigo. Amados, ¿reciben esa palabra de parte de su papá? No temas, yo estaré contigo. Dios estará siempre con nosotros, no nos desamparará, no nos desamparará. El lenguaje de fe es proclamar la palabra de Dios. Proclamar, no como decretos y como amuletos, como palabras de no, de la abundancia del corazón habla la boca. Amados, toda instancia de sus vidas, siempre adórnelo o sazónelo con un texto bíblico. Acostumbra a hacer eso. Estoy pasando prueba, pero dice la palabra, no me acuerdo dónde dice, pero si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice también por ahí, no recuerdo, porque nunca se acuerda, aunque anda en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Y dice, creo que su vara y su callado. Y comenzás a proclamar la palabra, no como un amuleto de la suerte, sino que la palabra que vos mismo pronunciaste trae fe. El relato de Hebreos, no lo busques, ¿no? 11, nos da un resumen de la vida de hombres y mujeres de Dios que obtuvieron grandes victorias y recibieron grandes milagros. Por ejemplo, los 3 hebreos fueron confrontados con su primer gran reto de fe cuando iban a ser arrojados en el horno de fuego. ¿Ustedes recuerdan? No se intimidaron. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. ¿Puede librarte Él? Amén. ¿De la prueba? Amén. Pero aunque no nos libre, seguiremos adorando a Dios. Y vos tenés que pensar lo mismo. David, con su onda, mató al gigante. Dice, yo salí con la moto, ahí sí iba a matar a alguno. Dijo el otro, no, estaba medio desubicado. La onda era la... ¿no? Y ahí le soltaba y era un balazo. Jehová te entregará hoy en mi mano, dijo David, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. El profeta Elías pronunció una sequía inminente. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año, sino por mi palabra. Amados, no eran que estos hombres decían algo y Dios salía corriendo a hacer lo que ellos decían. No, eran hombres que tenían intimidad con Dios. Amén. Eran guiados por Dios. Todo lo que hacía el Señor les había hablado que tenían que hacer. No nos movamos hacia la aventura, no nos movamos así, porque la fe en Dios no es una fe ciega, como algunos dicen, no, una fe ciega en Dios, y te vas a chocar contra el coso acá. No, la fe, amados, es una fe que comprende y tiene revelación de Dios. Dios no hará nada sin antes revelarle a sus siervos, los profetas.
Sobre cualquier obstáculo o incidente, la fe declara que Dios es poderoso. ¿Amén o no? Amén. La clave de estos hombres gigantes de la fe, se les llama así, la galería de la fe, consiste en que oían la voz de Dios porque sabían escuchar y estaban atentos a su palabra. Como vos en esta noche. Hoy, milagro, no se me durmió nadie. La palabra nos dice en Romanos, y termino, así que la fe es por el oír. ¿Y cómo sigue? Dice otra versión que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Qué estás escuchando, amado? Mensaje. No soy el mejor de los oradores, ni me la creo, ni nada. Amado, yo siempre lo digo, yo me declaro un estudiante, que estoy todo el tiempo, a marzo voy siempre, pero con la ventaja de que hace muchos años que leo la Biblia y que recién ahora estoy comprendiendo algo. Amado, pero estás escuchando el mensaje de Dios. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así pues, dice, la fe resulta de oír el mensaje. Y el mensaje llega por la palabra de Cristo. Otra versión dice, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Amén. Amados, oír la palabra implica obedecer y actuar, no solamente oír. En el lenguaje hebreo, la palabra Shema o Shema, escucha, también significa acepta. Los sabios dicen que cuando recitamos la Shema, debemos aceptar la soberanía de Dios sobre nosotros. Esto quiere decir aceptar el cumplir su voluntad tal como se nos indica e instruye en la Torá, o sea, la ley o la instrucción de Dios, con todos los preceptos positivos y negativos a los ojos o a los oídos del que escucha, que el Todopoderoso nos ordenó observar. Por lo tanto, amados, debemos estar predispuestos a escuchar, aprendiendo a oír y reconocer la voz de Dios y listo para obedecer. ¿Van a obedecer? Amén. Sujetos al Señor, atentos a lo que Él nos va diciendo cada día, cómo debemos andar. Carecemos de fe porque no inclinamos el oído para prestar atención a la palabra de Dios. En la semana, todo el día escuchando a Babi Checopar, escuchando no sé a quién, al Beto Casera, no sé qué escuchan. O escuchan la palabra. Un mensaje de la palabra. Escuche, cómprese un pendrive y hoy es tan fácil, ¿no? Tener al alcance de la mano la palabra de Dios. La fe no se manifiesta cuando todo va bien, sino en situaciones difíciles. El Señor me aumenta la emuná. ¿Sabes lo que es emuná en hebreo? Emuná es la fe. El Señor nos aumenta la emuná en el Shema. Cuando las cosas se empeoran o se complican. Emuná significa, fíjate qué interesante, la palabra hebrea para fe es la palabra emuná. Son consonantes, ¿no? Y una vocal al final. Y la única forma de darnos cuenta qué significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida esta palabra en diferentes pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el dinero que se traía al templo no se usó para hacer cosas, copas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó ese dinero a los trabajadores quienes lo utilizaron para hacer la reparación del templo. Oh, qué casualidad que estamos... ¿Dónde está Richard? Estamos con la ampliación del templo, Richard, ¿no? ¿Vamos con eso o alcanza? Vamos con eso, bueno. Entonces, para hacer la reparación del templo, podríamos decir la ampliación del templo, no fue necesario pedir cuenta de este dinero, escuchen qué interesante, a los supervisores de la construcción, o a los administradores, o a los tesoreros, porque eran hombres honestos y dignos de emuná, de confianza. Qué bueno tener hombres de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Pero ahí aparece la palabra emuná, cuando son personas de confianza. La persona me dice, yo sé, por ejemplo, acá lo tengo a José, que me dice, pastor, mañana ando por su casa.
Y yo le creo, porque sé que es un hombre de palabra, a no ser que no llegue por alguna situación inconveniente y me diga se me pinchó la goma y no puedo ir o algo, pero sé que es un hombre de confianza. Eso es emuná. Es uno de los significados de emuná. La palabra emuná ha sido traducida como verdad. Ahora veamos la raíz de la palabra emuná. La palabra emuná viene de la palabra hamán. Veamos cómo ha sido traducida esta palabra en diferentes pasajes de las Escrituras. Abraham le creyó. Y aparece, le creyó Amán a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creen en esta palabra? Amén. ¿Creen en esta palabra? Con más fe. ¿Creen en esta palabra? Amén. Cuando analizamos todo el contexto de los escritos y la palabra que se han usado para poder explicar lo que es fe, podemos decir que la fe es algo seguro, establecido. Dice que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, dice Hebreo, ¿no? Fiel en lo que podemos confiar y creer, porque es verdad. Depositamos nuestra fe, nuestra confianza en algo que es verdad. Pero sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la Torá, es decir, a la palabra de Dios, donde están los mandamientos, los estatutos y toda la voluntad expresada en textos. Y esa palabra en las cuales el Señor ha entregado al ser humano para que el hombre deposite su confianza en esa palabra. Dios del universo, el Dios del universo dio esa orden que se escribiera. Escribe lo que te digo para que nosotros lo leamos hoy. Por eso es que cuando decimos amén, estamos diciendo en hebreo más amén, que significa yo lo creo. Estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho. Por eso cuando uno dice Cristo vive, es una verdad dicha y uno afirma y dice yo lo creo. El hebreo dice mami hamim, yo lo creo, yo lo creo. El espíritu de fe se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. A pesar de las circunstancias, amado, a pesar de los problemas, a pesar de los escasos recursos, a pesar de la enfermedad, el espíritu de fe proclama la verdad de la palabra y no se mueve de ahí. No se mueve de ahí. Uno cree en el Señor y no se mueve de ahí, aunque pase lo que pase. Esa es la certeza, esa es la convicción. ¿Crees en esta palabra? Amén. Termino. Por fin. ¿Me crees que termino, no? Yo lo creo. Reconocemos que Dios es todopoderoso. Amén. Y que podría prevenir las pruebas si Él lo quiere. Si Él lo quisiera, Señor, no permita que me enferme, Señor, o no permita que pase esta situación, están despidiendo gente, Señor, o lo que sea, ¿no? Puede, en su misericordia y en su soberanía, librarte de la prueba. Sin embargo, no lo hace con frecuencia. El hermano Horacio oró por Maggie. Señor, sánala. Señor, déjame. El mes que viene cumplían 45 años de casado. Le íbamos a organizar una fiestita. Y él oró, Señor, sánala. Y amados, cualquier incrédulo, cualquier débil decía, Señor, me fallaste. No creo más en ti. Te dejo, como mínimo. Y él dijo, Señor, hiciste tu voluntad, hiciste misericordia. Mi esposa durmió, ni siquiera sufrió. Qué tremenda fe, ¿no? Es tremendo. Amados, el Señor muchas veces no lo hace con frecuencia, no nos libra de la prueba. Por lo que debe haber algún propósito. Debe haber una razón divina para no librarnos de esas dificultades. ¿Saben qué? Podemos decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Yo tenía un amigo que me decía, no digas Señor, ¿por qué? Sino decir, Señor, ¿para qué es esto? ¿Por qué, Señor? No, ¿para qué?
Es una buena pregunta para el Señor. Cuando enfrentamos pruebas, porque en cada una de ellas siempre habrá un propósito de Dios y siempre habrá una oportunidad para ejercitar la fe, porque la fe se ejercita en medio de la prueba. Y así pensamos que Él está con nosotros. Podremos estar firmes en cualquier tormenta de la vida, cualquier situación de la vida, en las pruebas, en los problemas. El valor real que obtenemos, por ejemplo, en medio de las pruebas, es la sabiduría. Sabiduría para actuar correctamente. ¿Qué hago, Señor, con esto? Bueno, el Señor te va a dar sabiduría. Tomando en cuenta cada aspecto que hemos aprendido en medio de las situaciones adversas. Yo conozco personas que han pasado muchas pruebas, que han pasado situaciones bravísimas, y son las personas más templadas. Tienen su carácter más formado a la imagen de Cristo. Personas que han tenido todo de arriba, que no han pasado pruebas, son las más caprichosas, son las más desagradecidas, son las que menos alaban a Dios. Por las que pasaron situaciones, son las personas que saben valorar los momentos de paz. Las pruebas y problemas nos dan la oportunidad de ver el poder de Dios durante los tiempos difíciles, por medio de milagros que solo provienen de Él, y que la gloria va a ser siempre para Él. Si entendemos que las situaciones difíciles son para demostrarnos que no podemos vivir separados de Él, podremos vivir una vida cristiana de éxito, si no viviremos una vida cristiana de religiosidad. Ahora bien, ¿cómo entender correctamente las pruebas y los problemas y poder actuar con sabiduría? Primero, estar convencidos de que Dios está en control del tiempo y la intensidad de nuestras pruebas. A Dios no se le va la mano, no se le escapa, no se descuidó, no se olvidó, como a veces nos olvidamos la leche en el fuego, ¿no? Y sentís ¿quién hace dulce de leche? El huevo que pusiste la leche se quemó. Te quedaste hablando con la vecina y te olvidaste. Al Señor no le pasa eso. No le pasa. Segundo, darnos cuenta de que Dios tiene un propósito específico en cada prueba. Tercero, entender que cada prueba está diseñada para llenar una necesidad específica que Dios ve en nuestras vidas. Algo está pasando en nuestras vidas, Dios envía la prueba. Cuarto, acepta que cada prueba va a tener como resultado nuestro propio bien si respondemos con la fe puesta en Dios. Quinto, descubrir cómo cada prueba puede fortalecer nuestra fe en el Señor en todo. Sexto, regocijarnos en cada prueba. Es una oportunidad para que Dios demuestre su poder sobre nosotros y demostremos nosotros que es el Señor de nuestras vidas. Probá, amado, amada. Yo sé que es difícil, pero en medio de la prueba, probá a decirle gracias, Señor. Y si te animás a cantarle una canción, adorarle al Señor. En medio de la prueba, porque cuando está todo bien, cuando recibiste el bono de Navidad y el aguinaldo y te dieron plata de más y te dieron la caja de turrones y pan dulce y sidra, ¡ay, aleluya!, ¿no? Pero cuando viene la situación que no te dieron nada, encima estás en la lista negra. Gracias, ¿no? Sacar provecho de la utilidad que tienen nuestras pruebas para medir nuestro crecimiento espiritual. Debemos estar convencidos de que Dios nos acompaña a través de la prueba. Ustedes habrán escuchado ese poema de las huellas en la arena, ¿no? Bueno, tal cual. Debemos tener fe en que por el Señor no tan solo sobreviviremos a las pruebas, sino que saldremos con la victoria en nuestras manos. Como hasta ahora. Algunos de ustedes en algún momento, y estoy seguro casi de esto, habrán pensado: de esta no zafo, acá me muero, acá perdí la vida, no hay más esperanza. ¿Pensaron alguna vez alguno de ustedes esto? Bueno, aquí están, adorando al Señor. Si Él te libró, lo hará otra vez. Así que, amados, recobremos ánimo. ¿Amén? El Señor decía: tened ánimo. Posicionémonos audazmente en nuestra fe. Recordemos que nuestra batalla es del Señor. Confiemos en Él y confiemos en su palabra. Señor, bendice a mis hermanos. Sé que lo bendices, Señor.
Es una redundancia decir, bendice a mis hermanos. Si naturalmente, Señor, tú bendices a los que amas. Pero, Señor, tú te contentas con aquellos, Señor, que son obedientes, que esperan en ti, Señor, que no se desesperan a pesar de la adversidad, que no van a buscar a Egipto, que no van a buscar recursos al mundo o a las capacidades de esta tierra, sino que buscan en ti, esperan en ti, Señor. Padre, que podamos ser personas de fe. Señor, así como te adoramos sin verte, creemos en ti sin haberte tocado, Señor. Pero por fe, Señor, por la fe que viene a través de oír tu palabra, Señor, que nos reveló el Espíritu Santo, Señor, podemos adorarte y darte gracias, Señor. Gracias por la cruz, gracias por la sangre derramada, gracias por la salvación de nuestras almas, cosa que aún no alcanzamos a entender en su magnitud, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Señor, que no decaigan en su fe, sino que sean fortalecidos, Señor, en el poder de ti, Señor. Que ellos puedan, a pesar de las situaciones, de las pruebas, adorarte, Señor, y salir victoriosos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Espiritualmente levanto sus manos, Señor, como aquellos varones levantaron las manos de Moisés, Señor. Yo levanto las manos de mis hermanos, Señor, si alguno está decaído porque los abruman los problemas, el desaliento, las situaciones. También, Señor, que sepan revisar sus corazones si no hay pecado, si no hay desobediencia, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendice este pueblo, Señor. A cada uno de los que están, los que no pudieron venir, los que no quisieron venir, Señor. Tu bendición sobre cada uno de ellos y que tú les amonestes, Padre, porque el fin se acerca. La promesa vendrá, se cumplirá. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar listos como aquellas vírgenes prudentes. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.